Buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Mariana Milone y yo, Claudia Buenas Fensel, tardes. counselor. Hola Mariana. Las dos somos miembros cofundadoras de Movimiento Gestalt. Bueno, y estamos hoy acá para charlar sobre cosas que nos interesan, nos apasionan, nuestro trabajo y todo lo que conocemos sobre la terapia Gestalt y que nos parece muy importante difundir, ¿no, Mariana? ¿Qué Sí, sí, nos parece así muy bonito poder charlar un poco sobre la Gestalt porque tiene conceptos que son únicos y que queremos que se puedan difundir y aprovechando estos encuentros para poder profundizar. Así es, les contamos, bueno, que nosotras hace muchos años que venimos juntas en un grupo, estudiando, profundizando, venimos supervisando, venimos trabajando desde esta perspectiva, que nos parece una perspectiva única, con conceptos, como dijiste vos, Mariana, muy diferenciales y que hacen de esta disciplina una disciplina muy diferente con rasgos muy particulares, especialmente en el abordaje de las experiencias de sufrimiento también y todo, ¿no? Y conceptos como campo, como self, como contactar o proceso de Con, contacto. claro, proceso de contacto. Sí, bueno, la teoría es muy amplia y no es objetivo de esta charla profundizar en muchos aspectos, pero queríamos empezar con algo primordial, algo muy básico que es el campo, ¿sí? Hablamos siempre de la terapia Gestalt en perspectiva de campo. Es algo que agregamos en perspectiva de campo, por más que eh, la terapia Gestalt es una terapia de campo. Pero bueno, sobre todo acá en Argentina y en general en Latinoamérica, por la historia de cómo llegó la terapia Gestalt y de cómo se fue difundiendo, em, se perdió por muchos años esa parte que era la idea fundante de los fundadores allá en el 1951 con el famoso libro PHG. Eh, Así es, vamos a nombrar a los fundadores, digamos, eran un grupo de 7 investigadores, profesionales, terapeutas, pero bueno, los que son más conocidos son el matrimonio Peirce, por supuesto, Fritz y Laura Peirce, que fueron más bien los protagonistas, los más conocidos y de donde, digamos, como referentes de la terapia Gestalt. Y como decías vos, Mariana, pasaron cosas en el desenvolvimiento, en el camino de la terapia Gestalt, ¿no? Y particularmente aquí en Sudamérica, en Argentina, Chile, o en los países de Sudamérica y otros, nosotros tuvimos primero un conocimiento de lo que era para nosotros la Gestalt, y tardamos unos cuantos años, se tardó unos cuantos años hasta que hubo traducciones del libro fundante, de PHG, para que nosotros supiéramos y conociéramos, que existía la terapia Gestalt, como la Gestalt fundacional, como terapia en perspectiva de campo. Y esto es en lo que queremos insistir y difundir, ¿sí? Porque es bastante diferente de lo que conocíamos antes. ¿Sí? Es un paradigma. sí, así es. Es un paradigma distinto y digamos que la Gestalt que llegó en principio, que llamamos californiana, era mucho más, era intrapsíquica, ¿sí? Entonces eh, se perdió en esa evolución el fundamento de campo, la unicidad de este concepto. Que tiene orígenes en la fenomenología, en el existencialismo, y que dice sencillamente que no podemos ser divididos del entorno Ujú. en donde estamos, en donde crecemos y donde nos estamos desarrollando. Entonces, esa unidad organismo-entorno
es la base fundante de la terapia. Y sobre ese concepto después se desarrolla todo lo que es el resto de la teoría y sobre todo la que es la clínica, Ujú. porque es muy diferente estar frente a un paciente si nuestra mirada hacia el mundo es de campo o no. Exacto. Estaba pensando, ¿sabes qué, Marian? La idea que nosotras teníamos antes de conocer la perspectiva de campo, del concepto de holismo, ¿no? Teníamos una idea de un cuerpo como una unidad, un organismo, no un cuerpo, un organismo como una unidad, pero siempre hablábamos de la unidad, de todos los órganos, Cuerpo-mente. exactamente. Y no se hablaba del entorno, o sea, Mm. resulta que descubrimos que la perspectiva de campo es un campo organismo-entorno indivisible, sí diferenciable, ¿no? Pero la real unidad es el organismo siempre con su entorno, ¿no? Y entonces, esto es muy importante saberlo porque es muy distinto a lo que vos decías, estar frente a un paciente o un consultante con una mirada objetiva, como una perspectiva de un observador que observa lo que le está pasando a esa persona, a lo que es trabajar en perspectiva de campo. ¿Cómo hacemos nosotros, Mariana, para contarle un poquito a la gente cómo es nuestro trabajo, cómo es la metodología, que parte de esta filosofía y que para nosotros es tan importante esta filosofía, ¿no? Bueno, para empezar, pertenecemos al campo terapéutico. Entonces, no nos podemos situar desde un lugar de observador. El terapeuta forma parte de ese campo y todo lo que siente también le pertenece al campo. Así como lo que siente el paciente, lo que emerge en la situación terapéutica, pertenece a ese campo, a ese encuentro paciente-terapeuta y se despliega justamente en ese encuentro. Por eso es único y, y ahí está la belleza de trabajar desde este enfoque, Ujú. porque estamos en la presencia, en el aquí y ahora, abiertos al sentir, abiertos a una escucha sin juicio, aceptando lo que aparece y recibiéndolo, dando importancia a lo que aparece como lo que el campo está necesitando sentir y atravesar en ese momento. Te estaba escuchando y tomé varias palabras de lo que dijiste, ¿no? Y quisiera un poquito abrir estos conceptos, además de aclarar que cuando nosotros hablamos de campo, hay muchas definiciones de campo. Nosotros, Terapia Gestalt trabaja desde el concepto que introdujo Paul Goodman allá en los orígenes, que es un campo intersubjetivo, un campo subjetivo e Mm. intersubjetivo, ¿no? Entonces, tomado, sí, digamos, del concepto original de la física. Y entonces ahora hubo dos palabras que vos dijiste de todo lo importante que acabas de decir, pero que a mí me gusta como resaltar. Una es lo que se despliega, ¿no? Mm. Y la otra es en este aquí y ahora. Y yo pensaba, y en esto que vos decís, parece que cuando nosotros hablamos de se despliega algo en este aquí y ahora, parece que no le diéramos importancia a la historia o que no nos compete o que es algo que no es relevante. Pero esto no es así, ¿no? Eh, No. La historia está siempre en el fondo. ujú. Está en el fondo y en el proceso terapéutico vamos rastrillando ese fondo, como dicen, y permitiendo que aparezca lo que se necesita. Porque ya que organismo entorno es indivisible, tenemos que ver que la historia de vida del paciente ha sido marcada por todas sus experiencias y Ujú. todas sus experiencias están presentes ahí. Así como las experiencias de nosotros como terapeutas
están presentes y están a disposición. Exacto. Y por eso cuando decimos, vos decías que se despliega, que me encanta escucharte decir esa palabra, porque ese modo en que está el paciente con nosotros es un modo único, ese despliegue que hace en este aquí y ahora, contiene en sí todas aquellas situaciones que no pertenecen al pasado, aunque hayan sucedido hace 30 años, porque están ahí pendientes ahora de ser atendidas. Entonces, Ujú. el concepto tiempo, la relación con la historia, es muy particular en la perspectiva de campo, ¿no? Este despliegue no es, cuando decimos rastrillamos el fondo, no es tenés que acordarte de lo que pasó con tu mamá, no tiene nada que ver con eso, pero sin embargo, aquello que no se cerró con mamá se va a Va a desplegar aparecer. en el vínculo terapeuta-paciente, Ujú. aquí ahora, en esa situación, si es, si ese campo, si esa situación lo genera, ¿no? Ujú. Y más seguro es el campo, más es posible transitar lo que se necesita y que aparezcan eh, lo que no se pudo sentir, que aparezca lo más incómodo, que aparezca todo lo que, bueno, podemos después, ya me anticipo, charlar más tarde, como las experiencias de sufrimiento. Sí. Ujú. Pero cuando, y otra cosa, vos recién hablaste también de rastrillar el fondo, que es un temita que estábamos tocando. También que cuando decimos rastrillar el fondo, yo recién decía, no es que te tenés que acordar de aquello que no está tan consciente, no. Rastrillar el fondo tiene que ver con integrar otros aspectos que están más allá de la narrativa del consultante, ¿no, Mariana? ¿Qué más hacemos nosotros en este rastrillaje del fondo, digamos, cuando estamos ahí en el despliegue de la situación? Observamos mucho el cómo se dicen las cosas, el cómo es la dinámica ahí en el entre paciente y terapeuta, ¿sí? Entonces, así como la historia y las anécdotas y las palabras que decimos no son tomadas así, sola, más bien vienen acompañadas de todo lo que es lo no verbal, todo lo no dicho, pero que llega como información y que aparece. Mm, mm, Entonces, ahí es donde, bueno, siempre decimos que es una terapia encarnada, ¿sí? Porque es plenamente experiencial. Tenemos el cuerpo puesto a servicio de la terapia, mm. abiertos al sentir y, y sobre ese sentir es la guía. ¿Cómo Y sería eso esto, también es algo Mariana? Es muy muy diferente. distinto, ¿no? Expliquemos un poco esto, porque me parece re importante lo que estás diciendo. ¿Cómo sería esto? Que tenemos el cuerpo disponible, ¿cómo opera esto? Nos dejamos atravesar por el campo, nos dejamos atravesar por lo que está sucediendo. Eh, Damos espacio para que lo que no fue sentido, para lo que son las gestas, perdón, para lo que son las gestals inconclusas, se puedan cerrar ahí en conjunto. Eh, Cuando digo que el cuerpo y las sensaciones son una guía, quiere decir que confiamos mucho en lo que el sentir nos dice, porque el sentir es la primera, la primera etapa del proceso de contacto, que es otro concepto que bueno, veremos en otro Sí, momento, pero todo empieza por el sentir, por claro. pequeñas sensaciones, pequeñas percepciones, y cuando le damos espacio, aportamos para que de ese fondo vayan emergiendo como figuras. ¿Mm? Esto Entonces, una sensación rara, una sensación lábil, cuando permitimos profundizar ahí, puede emerger una figura que es significativa y que es sanadora.
Esto es muy hermoso, me encanta esto, ¿no? Para mí la terapia Gestalt de por sí es un enfoque muy hermoso porque nos une en nuestra humanidad con nuestros consultantes, ¿no? Recién vos hablabas del sentir y cuando nosotros hablamos del sentir, no estamos hablando solamente del sentir del consultante, estamos hablando de una atmósfera general, digamos, ¿no? Esta situación que empieza a teñirse de una atmósfera que está dada por nuestra mutua influencia. Esta persona tan particular que es este consultante ejerce una influencia en mí que no me despojo de quién soy para estar en su presencia, sino que estoy aquí con toda mi humanidad siendo afectada por la presencia de mi consultante. Mm. Y a la vez mi presencia particular, porque no es lo mismo yo terapeuta que vos terapeuta, Mariana. La misma persona puede ser diferente y puede desplegar cosas distintas con una o con la otra. Entonces, este sentir es un sentir, es como una gran maestra Carmen dice, ¿no? Como una sintonía que empieza a darse, como una vibración que empieza a darse en esta atmósfera, que es este campo que empezamos a co-crear o que nos co-crea también, ¿sí? Que también este campo nos co-crea a ambas. Entonces, este sentir Así es. es de terapeuta y paciente. Es del campo, Exacto. Es donde del campo. paciente-terapeuta somos dos polos de un mismo campo, entonces cada uno puede sentir algo diferente, obviamente, no nos pasará lo mismo. Exacto. ¿Mm? Eh, pero ese sentir que cada uno puede sentir en su propio cuerpo, de la piel para adentro, está conectado con el entre. Tiene que ver con lo que se está moviendo ahí entre paciente y terapeuta. Eh, Decimos que prestamos el cuerpo, sobre todo cuando hablamos de psicopatología o de experiencias de sufrimiento, eh, porque muchas veces el paciente no tuvo la posibilidad de sentir, porque era demasiado doloroso. Entonces, como terapeutas, lo primero, o sea, somos nosotros los primeros que podemos empezar a percibir algo, ¿m? Hasta que, gracias al proceso, podamos sentir juntos, y eso es lo sanador realmente. Sí, y para no, para, digamos, para aclarar bien también, porque hay, digamos, por ahí se escucha mucho hablar de esta relacional, ¿no? Y de que lo que cura es la relación, etcétera, etcétera. La Mm. terapia Gestalt no está enfocada en esto, la terapia Gestalt está enfocada en el proceso de contactar, que es lo que vos nombraste hace un rato, que tiene que Mm. ver cómo es este intercambio vital de la persona con su entorno, que es lo que la hace crecer y la vida, ¿no? Lo que recibe y da constantemente en esta indivisibilidad que tiene con su entorno. Y nosotras apuntamos a que estos procesos que están a veces distorsionados o están muy debilitados y algunas veces obstruidos directamente, trabajamos para que se pueda recuperar este contacto que permita mayor espontaneidad y crecimiento, que ese es como la finalidad, pero que también es el camino, ¿no? No solo es la finalidad, sino que es el camino, porque en cada encuentro vamos a ir fomentando y apoyando que puedan darse estos pequeños contactos, ¿no? Para que se recupere cada vez más aquello que se ha perdido, ¿no? Sí, y otra cosa que es también única es que no trabajamos para modificar el campo, Ujú, porque digamos que el cambio es paradójicamente desde, desde el no cambio. ujú. ¿Qué quiere decir esto? Apoyamos el campo, apoyamos las posibilidades reales de contacto que se están dando en ese momento. No tratamos de forzar para que el paciente haga algo diferente o sea diferente, más bien desde el apoyo.
de la modalidad de contacto posible, Ujú. damos cuerpo, espacio, contención, aceptación y todo este tipo de adjetivos que estoy diciendo, porque son innombrables en realidad las palabras. Ujú. Es algo también tan experiencial que es difícil poner palabras realmente a lo que sucede ahí en ese encuentro. Pero nace del no tratar de modificar el campo, apoyar lo que realmente está y es posible, y desde ese apoyo se puede dar un cambio real, profundo y también posible, Ya ¿sí? estamos hablando de las Eh, experiencias de sufrimiento, ¿no, Mariana? y Que sí, y sí, mm, pensar que, bueno, la Gestalt que nosotras conocimos durante muchos años era como un poco, eh, digamos, limitada. sí, se evitaba hablar de patología y, bueno, digamos, también se limitó muchísimo por eso mismo en ese sentido, ¿no? Y realmente la terapia Gestalt en perspectiva de campo ha desarrollado investigación y ha desarrollado muchísima metodología, digamos, basada en la fenomenología existencial y tiene un abordaje maravilloso de las experiencias de sufrimiento en toda su gama, digamos, acá no hay limitaciones. Entonces vos sos docente en Movimiento Gestalt de, de la materia, o digamos, has dado los cursos introductorios de lo que va a ser la materia psicopatología o experiencias de sufrimiento, y estaría lindo que puedas comentar un poco acerca de esto, ¿no? De cómo es para nosotros esto. Bueno, lo fundamental eh, para mí tiene que ver con la la humanidad y el respeto. El respeto quiere decir no negar el sufrimiento, no tampoco neurotizar la persona al sufrimiento, más bien poder realmente eh, acompañar y estar presente para que se posibilite esto que acabo de comentar, que el campo sea lo suficientemente seguro para que pueda aparecer y se pueda sentir lo que nunca se pudo sentir, el escotoma, lo, lo más doloroso, porque el paciente nunca tuvo un apoyo y una contención necesaria para poder integrar y asimilar las experiencias que han llevado a generar este sufrimiento. Entonces, a través del proceso terapéutico, puede sentir el dolor, ¿Qué cosa? transitarlo. Parece, es muy paradójico, pero también decir que eh, lo que vos nombraste recién, acompañar, apoyar, no es una mera escucha pasiva, en donde estamos ahí escuchando y asintiendo todo lo que trae la narrativa del paciente, sino que para cada experiencia de sufrimiento hay un tipo de apoyo particular, digamos, que está dado por Ujú. la única característica que tiene ese encuentro terapeuta-paciente, ¿no? Otra cosa también es hablar del diagnóstico intrínseco, ¿no? Eh, pero que es otro tema también súper importante. En otro En otro encuentro, en momento otra charla. hablaremos, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? No es un apoyo, no son técnicas que les aplicamos a los consultantes de cosas que hay que hacer cuando hay tal sufrimiento, no tiene nada que ver con eso. El apoyo tiene que ver con una interacción muy activa, un campo que se genera que es único y que es necesario dar un específico tipo de apoyo para cada experiencia de sufrimiento, ¿no? Con todas estas A ver, cuando características que vos decimos que, nombraste. ¿Eh? sí, cuando decimos que hay mucha teoría, es porque hay teoría. Así es. Entonces hay una observación de cómo, del proceso de contacto posible en el encuentro terapéutico. Entonces,
lo que vamos a hacer es apoyar la interrupción o modalidad de contacto que está cristalizada. Ujú, Eh, entonces, hay algo que no es solo, como decías vos, empatía. ujú. Así es, así es. ¿Sí? Hay una guía desde lo teórico, desde el poder observar lo que necesita el campo Ujú. y que nos compromete totalmente como seres humanos, porque no lo hacemos desde la lógica, Así lo es. hacemos acompañando con un real y coherente sentir. Ujú, Eh, el vínculo es real, ujú, lo que sentimos es real, la emoción es real ujú. y es sanadora, no podemos fingir. Y esto que vos decías hace un ratito, que yo también decía que era paradójico, ¿no? Y lo que estás diciendo ahora, que no podemos fingir. Ujú. Esto de que para la que persona pueda sentir, ¿no? Y parece como muy loco, muy descabellado, cómo la persona va a sentir, ¿qué? ¿Tiene que sentir la pena? ¿Tiene que sentir la tristeza? ¿Tiene que sentir la rabia, Mariana? ¿Cómo es esto, digamos? Porque muchas veces vemos terapias que más bien calman, que en el fondo está calmando un terapeuta, la verdad, ¿no? Eh, Claro. ¿No? Entonces, como, digo, parece paradójico esto de decir, por fin Ujú. la persona puede sentir. Sí, y, y no es un sentir que nosotros forcemos o decidamos antemano. Exacto. Creo que ahí está también algo muy maravilloso de esta forma de trabajar, porque eh, es muy desde lo que aparece ahí en el encuentro. No tenemos una idea de cómo debería hacer ese cambio el paciente, o tampoco forzamos que se enoje porque sí o que se ponga triste, no. Ujú. Pero sí permitimos que las tristezas más profundas las pueda sentir ahí con nosotros en lugar que solo porque solo no puede. Así es. Es que esto es algo que va aconteciendo, es con el acontecer del encuentro, y digamos, y con este apoyo que se va dando, que de pronto sucede que es como si algo se abriera, ¿no? Que no tiene que ver con haber sido empujado por una técnica o por algo, digamos, una indicación precisa como método general, sino que tiene que ver con con esta mutua influencia, con este acontecer, con este campo particular que permite que se abra aquello que estaba anquilosado tantos años y que no hubo apoyo para que pudiera suceder. Entonces, de pronto, alguien que nunca había podido llorar una pena siente el alivio de poder llorarla con alguien que está ahí para apoyar y acompañar esto y aceptarlo incondicionalmente. ¿Mm? Y esto es realmente un paso enorme. Sí. Y mayor es el sufrimiento, también mayor será a veces el proceso para que se pueda permitir Mm. esa, Así es, ¿no? eso. Pasito a paso, no puede darse todo de una vez catártica, y Mm. la solución, Y ya está. sí, exactamente. No. Y tampoco pasa solo por entender, porque muchas veces entendemos, pero el entendimiento que nos interesa en Gestalt, que es la awareness, es un entendimiento completo. Así es. eh, es preverbal, pero es una sensación clara de que algo se entendió o algo se modificó. eh, Sí. Es, entonces, como terapeuta también necesitamos estar con esa awareness despierto, con esa presencia para poder tomar y, y ser conscientes realmente de lo que está sucediendo. Porque si no somos conscientes, ahí pasa algo muy interesante en el campo, de que eh,
al estar tan involucrados porque formamos parte de ese campo y nos afecta tanto mutuamente lo que está sucediendo, si no tenemos conciencia, eh, perdemos una direccionalidad, perdemos la intencionalidad terapéutica. Y cuando vos decís conciencia, no estamos hablando de conciencia reflexiva, estamos hablando de awareness, que Ujú. es una integración de todos los aspectos de nuestra existencia con el entorno, ¿no? Es experimentar en este aquí y ahora completamente la experiencia, digamos, ¿no? Es como redundante, pero vivir la experiencia completamente. Y esto nos habla de la importancia que tiene para nosotros en terapia gestal el cuerpo vivo, ¿sí? Estamos hablando, como Ujú. vos bien dijiste, de que no tiene que ver con saber lo que me pasa o saber lo que me pasó. Tiene que ver con la capacidad de integrar el sentir aquello que no se ha podido sentir. Y cuando decimos sentir, estamos hablando de cuerpo vivo. Estamos hablando de integrar aspectos eh, organísmicos completos, ¿sí? De nuestra existencia. Así es. Bueno, Clau, nosotras sabes que hablaríamos por horas Sí, y de hecho lo hacemos. sí. Este es solo un pequeño ejemplo de nuestras charlas. Venimos años, años hablando por horas de estos temas y nunca dejamos de Y todavía no nos apasionarnos. cansamos. No nos cansamos. Aparte, en esta charla que tuvimos, Mariana, si la gente que nos escucha, bueno, hay gente que seguramente que nos escucha que debe saber muy bien de cada tema, ¿no? Pero cada tema, cada concepto que hablamos es para abrir otra charla más. Es impresionante, ¿no? Sí, Se tocaron muchos temas acá, se pasaron, digamos, como al pasar, pero son todos temas para tratar y abrir en las charlas y que la gente se entere. Bueno, pero estamos haciendo cosas. sí, y son todas cosas que justamente nos llaman tanto a trabajar desde este enfoque, porque justo estaba pensando todo lo que venimos contando tiene que ver con cómo es la experiencia en un proceso terapéutico por parte del terapeuta mucho, ¿no? Eh, entonces, nosotras damos una formación ahora que va a empezar en marzo y bueno, aprovechamos para nombrarla Sí, y comentarles que va a haber una formación donde profundizaremos todos estos temas bien. eh, Donde sobre vamos, terapia gestal. sí, donde vamos a formar terapeutas gestálticos. Temas que no hemos hablado acá en esta reunión es un tema muy importante en nuestro rol, que es la supervisión. La supervisión en perspectiva de campo es un tema aparte, que da para muchísimo también, de cómo es una experiencia de supervisión en perspectiva de campo. Y bueno, todos estos eh, aspectos de la formación en terapia Gestalt están contemplados en esta formación que estamos por emprender. Así que está bueno que lo nombremos también, sí. Y bueno, también invitar a la gente a que se sume a estas charlas, que nos dejen comentarios aquí abajo, de temas que les interesan, que les gustaría que abramos, preguntas. Siempre nosotros estamos requete disponibles para charlar sobre todos los temas que les interesen a los profesionales, que les interese también formarse y trabajar desde esta perspectiva. ¿M? Porque si bien es un enfoque que eh, tiene muchísimo alcance y digamos desde muchísimas profesiones, en realidad es una visión de la vida, es una perspectiva de la vida, ¿no? Y para los que nos formamos en lo que es el trabajo terapéutico, tiene una enorme base teórica que le puede interesar a cualquier persona, ¿sí? Eh, Y experiencial. Así es, teórica y experiencial, sí, sí, por supuesto. ¿Mm? Bueno, Marian, ha sido un placer. Nos seguiremos viendo en otros espacios y acá también.
Sí, porque así, de tantas cosas que nombramos podemos ir de a poquito profundizar y bueno, sí, seguir charlando de esto que como se nota nos encanta. así es. Y da para mucho, da para muchísimo. Y también decirle a la gente que se suscriban al canal porque así pueden recibir las novedades de todo lo que está produciendo el canal de Movimiento Vestal. Bueno, Bueno, muchas gracias, Marian. gracias a vos, Claudia. Hasta la Hasta próxima. pronto. Hasta pronto. Chau, chau.